Muy buenas tardes y bienvenidos a En Ocasiones Veo Cortos. Hoy dedicamos nuestro programa al western, un género que tuvo su época dorada entre los años 40 y 60 del pasado siglo y que en la última década nos ha dejado joyas como El poder del perro o Valor de ley. Por cierto, ¿saben que el plano americano, el que estamos utilizando ahora mismo, nace a raíz de este género? Ya se imaginan por qué. Hoy en nuestro programa os contamos una del oeste. Empieza En Ocasiones Veo Cortos. Hoy nos hemos acercado a la Universidad de Alicante para charlar con John Sanderson. Él es doctor en Filología Inglesa y director del Máster en Arte Dramático Aplicado de la UA. Nos presentará su último libro, La evolución del lenguaje cinematográfico del western en España y la exposición El western norteamericano del siglo XX. Yo de ti no me perdería este programa, vaquero. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. John, un placer. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido también a En Ocasiones Veo Cortos. Un placer tenerte y creo que no hay mayor suerte que la persona que ha organizado una exposición que sea también el que te hace la visita guiada. De acuerdo. Bueno, John, coméntanos qué es lo que podemos ver con esta exposición del western norteamericano en el siglo XX. Sí, de lo que se trata principalmente es de ver la evolución del western desde el punto de vista de los estrenos que tuvieron lugar en España, que, bueno, todo comienza con el cine mudo, como siempre, pero luego a partir del sonoro hay una película a finales de los años 30, que es La diligencia, que da el pistoletazo de salida al género, a los grandes éxitos del género que tuvieron lugar en los años 40 y 50. Oye, pues demos el pistoletazo de salida a la exposición. Quiero que me digas las 3 o 4 pósters, fotografías que nos deberíamos de tener, que dices, oye, estos son especialmente importantes para el género, para entender bien el género, para entender la evolución del género. Bien, pues por ejemplo nos podemos detener en Duelo al Sol, que es el primer western polémico, digamos, porque tuvo problemas con la censura norteamericana, que también se las gastaba, y de hecho finalmente se estrenó 3 años más tarde de su realización, en 1946, y claro, en España tardó 7 años más en llegar, 1953, y eso que la censura norteamericana ya le había hecho parte del trabajo sucio. Es una película a tener en cuenta. Esto no ocurrió solamente con esta película, luego nos comentarás que hubo otras películas que tardaron mucho en llegar a España, ¿verdad? Sí. Vamos a avanzar en la exposición. Coméntanos en qué otro punto nos podríamos detener. Punto clave. Bueno, quizás si estamos hablando desde la perspectiva española, pues qué menos que pararnos aquí a una actriz española de la Sara época, Montiel, ¿no? Sara Montiel, que coprotagonizó con Gary Cooper y Burt Lancaster Veracruz, y teniendo en cuenta pues el paternalismo local o nacional que pone en el póster Sarita. No se lo fuera a creer demasiado, pero fue muy llamativo. Oye, y de una película en la que salía esta estrella española a otra película que se rodó precisamente en Alicante. Sí, bueno, hubo un boom del Euro-Western, con las películas de Sergio Leone, La muerte tenía un precio y demás. Y entonces Yul Brynner, que estaba haciendo westerns en Estados Unidos, por ejemplo, Invitación a un pistolero, pues decidieron decir, bueno, vamos a ir al país donde se están rodando todos esos Euro-Westerns, y vinieron a España. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un póster de Villa Cabalga, que se rodó en Guadalajara, pero luego hubo El regreso de los 7 magníficos, que se rodó en agosto. Fíjate.
Fíjate. Sí. Bueno, muy interesante. Oye, ¿qué otro punto de la exposición nos deberíamos detener? Sí, bueno, desde mi perspectiva, los westerns más interesantes se producen a finales de los 60 y principios de los 70, como por ejemplo Pequeño Gran Hombre o Soldado Azul, que reparan de alguna manera la condescendencia con que se había tratado a los indios hasta entonces, teniendo también en cuenta que es una época de revolución en Estados Unidos contra la guerra del Vietnam, en apoyo de las minorías étnicas, etc. Una curiosidad dentro del periodo revolucionario fue la mayor liberación de costumbres en Estados Unidos, que no coincidió con en España, y entonces pues llama la atención, por ejemplo, que cuando se estrena Soldado Azul en la dictadura franquista, le añadieron artificialmente un taparrabo. ¿Esto se lo añadieron? Sí. Y luego cuando se reestrenó ya después de la dictadura la película, como la versión auténtica, pues ya ese taparrabos añadido artificialmente a la publicidad y cortado, escenas cortadas en la proyección, pues se restituyó todo y entonces quitaron el taparrabos y añadieron las versiones censuradas, las escenas censuradas. Y son westerns muy llamativos. Hay otro western que tú habías comentado antes. Dice, fíjate que es un western donde se invirtió mucho, es una gran producción, pero tuvieron un pequeño error, que igual hoy en día sería mejor aceptado, ¿no? Sí, esto ya fue en los años 80, principios de los años 80, donde se recauda, bueno, se consigue financiación para rodar La Puerta del Cielo, una película de Michael Cimino, el western más caro de la historia del cine, pero fue un batacazo comercial porque los emigrantes en Estados Unidos hablaban en su propio idioma. Entonces los polacos, por ejemplo, hablan en polaco con subtítulos. Y eso el espectador tradicional del western no estaba dispuesto a aceptarlo. Esto es algo que hoy en día seguramente sería bien recibido. Sí. Exacto, los tiempos cambian. Oye, no hemos venido solamente a hablar de esta exposición magnífica, también de tu libro. ¿Te parece que nos presentes el libro que has escrito y que presentaste hace apenas un par de semanas? De acuerdo. Sí, sí, el libro va más allá de la exposición, porque a mí me ha llamado mucho la atención siempre, bueno, mi punto de partida fue la evolución del lenguaje cinematográfico del western en España. Entonces, mi punto de partida siempre fue ese léxico especializado, me llamó siempre la atención, porque no eran bandidos, sino que eran forajidos, porque se insultaba como hijo de perra, cuando hay otro término más habitual que sale incluso en el Quijote, pero que nunca salía, y bueno, y otra terminología. Y entonces es lo que inicialmente me llamó la atención como lingüista. Y luego, cuando se empezaron a rodar Euro-Westerns en España, pues muchos tenían guiones españoles. Entonces, la curiosidad fue, ¿los guionistas españoles estarán utilizando las normas de uso del español o estarán utilizando ese léxico artificial desarrollado por el doblaje? ¿Y el resultado era? El léxico artificial, pero bueno, que lo potenciaron aún más. Oye, cuéntame, ¿qué caracterizaba este tipo de lenguaje? Sí, bueno, el tipo de lenguaje es pues un poco relacionado con la iconografía característica del género, pues también quisieron tener un léxico característico del género. Pero interesantemente, incluso imposiciones de la censura franquista han sobrevivido décadas después del término de la dictadura. Por ejemplo, este término que se estaba utilizando, hijo de perra, todavía en el siglo XXI encuentras westerns doblados al español en el que se utiliza el término. O sea, que ha quedado un poco... sobrevivido, ¿no? Sí.
¿Y cómo ha evolucionado precisamente el título del libro? ¿Cómo ha evolucionado este lenguaje? Sí, bueno, cada vez, afortunadamente, se intenta cuidar un poco el idioma español. Entonces, podemos encontrar comisario en lugar de marshal, o podemos encontrar alguacil en lugar de sheriff, lo cual también es de agradecer, pero todavía se encuentran, pervive, o sea, es duradero el lector especializado. Oye, John, quería preguntarte, para hacer este libro, ¿cuántas películas has tenido que ver? Sí, bueno, he visto cientos, he elegido 65 porque eran llamativas, Sí. Y luego las he ido subdividiendo por décadas. Entonces lo más representativo del libro pues está no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de análisis cinematográfico y, bueno, de las primeras décadas, la evidente influencia de la censura también. Oye, el hecho de estar viendo tanto western, ¿también ha cambiado tu lenguaje? ¿Has cambiado incluso de actitud a la hora de hablar con la gente? Sí, bueno, a lo mejor lo del euro-western, que se quedaban parados así mirando, que originalmente era porque como eran actores de distintos países no entendían lo que decían uno el otro. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Me encanta. Y se paraban, a ver, y dice, bueno, habrá terminado con su diálogo, ahora empiezo yo con el mío. O sea, esos silencios que hemos visto, por Sí. ejemplo, en El bueno, el feo y el malo, ¿puede ser así porque no se entendían bien? Exacto, no, es que no era por desarrollo del personaje, era así. Y eso a lo mejor se me ha pegado un poco. Qué bueno, qué bueno. Oye, John, quiero preguntar también por el western actual. Sí. Ha ido evolucionando también en el lenguaje, como nos comentabas. Sí. Quiero saber si, en tu opinión, es un género que está muerto. Es decir, hemos visto películas muy buenas en el siglo XX, como me viene a la cabeza Valor de Ley Sí. o El poder del perro, recientemente, pero ya se hacen películas a cuentagotas del western. Sí, bueno, hay que reconocer que, digamos, una esperanza en el western la ha abierto en las puertas las dos películas de Quentin Tarantino. Los odiosos 8, ¿no? Sí, Django. exacto. Django desencadenado y Los odiosos 8. Entonces, eso ha sido pues un poco un empujoncito, y hay algunas plataformas digitales que están ahora rodando series de westerns, que hay alguna también interesante, y entonces pues sí que es un western ya de este siglo. Oye, John, nos has contado una curiosidad, me ha parecido muy interesante saber que estos silencios muchas veces Sí. no eran provocados por la pericia del director, sino eran simplemente pues, oye, cosas de no entenderse entonces Sí. del lenguaje. ¿Alguna curiosidad que después de tantos años estudiando, analizando westerns, nos puedas regalar? Sí, bueno, que sepamos que la censura norteamericana en los años 40 también se las traía. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, aquí una película llamada The Outlaw en el original, protagonizada por Jane Russell, que cuando se rodó tuvo tantos problemas de insinuación de la protagonista, según la censura norteamericana, Sí. que incluso prohibieron que hubiera personajes que salieran con jerseys de Angora en las películas norteamericanas, Fíjate. simplemente porque eran demasiado exuberantes. Entonces, claro, ahí intervino hasta la industria textil y todo. Entonces, son películas que llegaron, por ejemplo, a Latinoamérica. En México se estrenó como El Proscrito, la de The Outlaw, pero España pues tuvo que haber acabado la dictadura franquista y se estrenó 3 décadas más tarde, en el año 76. Pudo llegar por fin a España una película que, claro, la ves actualmente y dices, ¿de qué tanto escándalo? Y otra curiosidad, no relacionada tanto con el lenguaje, fue algo que se descubrió a partir de la irrupción del Euro-Western, que es que las normas de censura norteamericanas no dejaban que apareciera en un mismo plano el que disparaba
y el que moría. No me digas. Entonces había que rodarlo en dos planos distintos. Y esto, cuando Sergio Leone y su trilogía empiezan a salir el asesino y el asesinado en el mismo plano, la censura saltó y entonces pues dije, claro, los europeos dijeron, ¿de qué se quejan? No tiene sentido. Es curioso cómo la censura influía mucho en el cine y el cine al mismo tiempo influía mucho en la cultura, primero la norteamericana y luego, por ende, también en la española. Sí. Te hemos preparado un pequeño juego, como has visto tanto cine. Te vamos a leer algunas frases y quiero ver si sabes identificar de qué película se trata. Son sencillas, Sí. ¿eh? Si hay alguna que no, pues bueno, esto luego siempre se puede editar, ¿vale? A ver, frases míticas del western. A ver si sabes identificar la película. Hay dos tipos de personas, los que tienen las pistolas y los que cavan. Sí, son palabras de Clint Eastwood, de un personaje de Clint Eastwood. Lo que no sé decirte ahora mismo es la película. El porque... bueno, el feo y el malo, muy bien. Sí. Muy bien. Tenemos otra, dentro de todos nosotros hay una frontera esperando a ser descubierta. ¿Te suena? No. Esto es algo más contemporáneo, no es de los años 50. Bailando con lobos, Ah. Kevin Costner. Kevin Costner. Otra mítica, la vida es dura, pero mucho más dura si te comportas como un estúpido. ¿Te Sí. suena? Sí, sí que me suena. Esto es de un actor tradicional, fíjate. Como me voy siempre a los actores, pero no a las películas. Nos conformamos con el actor. Sí. John Wayne. John Wayne, perfecto. Otra que también para mi gusto es facilita, está en esta exposición. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Sí. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Es Sin Perdón. Sin perdón, muy bien. También de Clint Eastwood. Y por último, El castigo siempre llega. Sí, ahí ya me has pillado. Esta es también contemporánea, Valor de ley. Ah, Y bueno, John Wayne. también. Oye, quería preguntarte, ¿tienes algún proyecto entre manos relacionado también con el western? Quizá, no sé, las localizaciones de Alicante que has comentado antes, es un tema interesante. Sí, quiero trabajar eso y quiero trabajar también el euro-western, que son, bueno, si el western ya de por sí es un género despreciado, ya el euro-western más despreciado todavía. Pero yo, sin embargo, encuentro joyas en ese género. Qué bueno. John Sanderson, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Bien, muchas gracias. Y no dejamos el western porque hoy queremos conocer a un vecino del Campello llamado Antonio Ruiz Escaño y conocido como el Niño Leone. ¿Se imaginan por qué? Ha participado en películas como El bueno, el feo y el malo o La muerte tenía un precio, así que de la Universidad de Alicante nos vamos al Campello. Antonio Ruiz Escaño, también conocido como el Niño Leone. Oye, Antonio, cuéntanos un poquito, ¿por qué te llaman el Niño Leone? Pues porque yo iba caminando en Almería por el paseo y Sergio Leone estaba sentado con su ayudante de dirección y todo el equipo de producción y solo paseando me llamó y me dijo en italiano, yo no tenía ni idea en italiano, y me dijo, nunca olvidé las palabras, me dijo, ¿te piace el lavoro, un film? Y ya me tuvieron que decir Julio Sampero, el ayudante de dirección. Y dije, sí, yo encantado, ya me gustaba el cine, y más cuando me dijo del western. Mi piace tanto, ¿no? ¿Eh? Mi piace tanto, ¿no? Oh, digo, vamos, pero ya. Entonces empecé, La muerte tiene un precio. Y después cuando hizo El bueno, el feo y el malo, volvió a llamarme. Oye, qué maravilla haber Sí. participado en estas dos películas De la trilogía. de culto de la trilogía del dólar de dólar. Sergio Leone. Qué maravilla.
De hecho, yo, toda mi experiencia en dirigir a la gente cinematográficamente hablando y preparándolo, todo lo aprendí de Sergio Leone. Oye, coméntanos, ¿qué recuerdas de aquellos rodajes? Pues cosas muy bonitas. Bueno, hay cosas también de que se aprovecharon mucho la gente, ¿Ah, de sí? los rodajes bastante. Yo he visto gente dejar sus tractores viejos en un lugar determinado que se iba a rodar a los 2 días para que le pagaran dinero. Y eso era, pues, hablando vulgarmente, una gran putada. ¿A ti eras un niño en aquella época? ¿Te pagaban por hacer estas...? Sí, en aquella época ganaba yo al día 500 pesetas, que ya era un dinero bastante. Cuando uno allí ganaba 100 y pico o algo así, yo ya ganaba 500 pesetas diarias. Ujú. Oye, Antonio, cuéntanos un poco cómo son en las distancias cortas Sergio Leone o Clint Eastwood o... No, era muy bien, iba muy bien. Todos los actores que ha tenido él, excepto hasta que llegó su hora, que yo no estuve en esa película, ni por un puñado de dólares, es verdad que se llevaban todos bien, estaban muy compenetrados, se llevaban muy bien. Clint Eastwood, la gente decía que es un carácter muy serio. No, todo lo contrario. Yo conocí a Clint pues cuando vino, y de hecho yo iba a su casa, que tenía entonces, conocí a su primera mujer, que en el Facebook estaba colgada, y a su primera hija. ¿Qué me dices? Sí, que por cierto, de los hijos que tiene y de las hijas que tiene, esta es la más gordita. Esta la conocí yo, tenía entonces, cuando vino a Almería, 2 o 3 meses. Yo ya tenía 12 años. Y yo iba con él, y él desayunaba por la mañana, recordaré siempre, bacon con huevo, zumo, café con leche, y se iba en el 1500 Bifaro antiguo, del taxista, que ya ese hombre murió, desde Rioja a rodaje, 15 kilómetros se lo chupaba cada vez que iba a rodaje. Madre mía, Una máquina. el clásico desayuno de un vaquero. Quiero preguntarte cómo hacías para entenderte con él, porque era en inglés, y imagino que en el guión estaría todo puesto en inglés. Para ti sería algo complicado, ¿no? No, porque yo lo hablaba todo en español, porque entonces había mucho doblaje, ahora no. Ajá. Pero de todas maneras, Clint viene de la parte baja de California, y allí hay muchos mexicanos. Entonces él entendía bastante. Él iba en Clint menos, pero también entendía, pero el que más entendía en el español era Clint Eastwood. Oye, y te has codeado también en otras películas, también del oeste, con Charles Bronson, Anthony Quinn. Sí, Hugh Brynner, Robert Mitchum, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot. He trabajado con toda esta figura del cine. Qué maravilla, ¿no? Sí, lo he pasado muy bien, una época muy buena, y después ya continué, cuando ya el cine vino abajo, yo fui el autor y pionero, que está escrito en el periódico de La Voz de Almería. Yo fui el que creé los espectáculos en vivo, porque veía que el cine ya había muerto, es decir, Western ya estaba caído. Sí, el western tuvo una época muy dorada, Sí. 50, 60 y ya luego Sí, para abajo, ¿no? Y yo en el año 76 hablo con el productor Alfredo Fraile, que hoy día se llama el programa Mini Hollywood, y le solicité y me lo dejó, que ese era el apoderado de Julio Iglesias. Ujú. Oye, Antonio, he visto que también has sido especialista. Cuéntame qué tipo de escenas hacías. Pues de riesgo todas, caídas de altura, caídas de caballo, caídas de moto con sidecar, una película alemana se llama Rat Patrol, Rata de Desierto. En Pato no llegué a trabajar, Loren tampoco, trabajé con Esteso, con Fernando Esteso, del este al oeste, pero ahí fueron todos peleas en tierra, es decir, en el cine se dividen las peleas por tierra, caída de altura, pelea de altura, caída de altura y pelea con espada. En sí hay que estar preparado físicamente, porque en la época nuestra llevábamos rodilleras y coderas del antiguo futbolista, no la que hay ahora. O sea que las hostias eran tremendas, pero había que estar preparado. ¿Alguna lesión? No, gracias a Dios he tenido golpes, algún hematoma, pero fractura nunca. Tú has sido durante muchísimos años policía local en Aigües, Sí. y yo creo que en ese pueblo no había otra autoridad, así que un poco eras como el sheriff del municipio, ¿no? Sí, pero un sheriff del pueblo. Y ya que has mencionado Aigües, gente maravillosa, gente preciosa, de todos los alcaldes como han pasado, y lo que están actualmente, Emilio Solve, gente maravillosa. Allí es como una familia. Entonces mi trabajo ahí ha sido siempre de reconciliación, de hablar con las personas, de evitar conflictos. Entonces la Guardia Civil estaba muy contento por eso, porque yo era como un mediador. Yo no complicaba ni a uno ni a otro. Cuando tiene la Guardia Civil tiene que actuar. Pero sí es verdad que la Guardia Civil en este sentido
es bien que una persona que está en el ayuntamiento intenta arreglar las cosas, y ese era mi trabajo. Oye, Antonio, volviendo a tu época como actor, ¿tienes algún recuerdo, no sé, el sombrero de alguna película que te quedaste o algún objeto típico de alguno de estos encuentros con estrellas de Hollywood? Sí, tengo una espuela, precisamente de Clint Eastwood. Hombre, esa la tienes ahí bien custodiada, ¿no? En mi casa. Qué bueno. La tengo porque él, cuando ya se fue para Estados Unidos, yo fui a su casa, que era, no recuerdo la calle, en el Sapillo, Villa García, la calle Villa García. Él vivía en el apartamento de Alexander Gilleson, era un ex embajador o algo de Inglaterra, y tenía casa de alquiler. Y allí me las dio. Y eso mucha gente no lo sabe. Mira, hoy la has sacado tú, que yo tenía muy reservado, pues mira, ha salido, pero ha salido de corazón. Las tengo guardadas. Esa la tengo como oro en plata, igual que una cartuchera que tengo, que me hicieron desde Japón, un amante del western vivo, del western, y me la dedicó a mí, escrita y todo. Me hizo la cartuchera ostente de Clint Eastwood, lo único que yo le he cambiado, en vez de en plan de Willy niño, me la ha pasado en plan aquí. Sí, tengo eso muy bien custodiado. Oye, Antonio, si me pudieras contar una anécdota, algo muy curioso que te haya pasado en estos años de rodaje cuando tú eras un niño y participabas en estos western, ¿qué me contarías? Una anécdota que tenía es una de las escenas que tengo con Clint Eastwood en el mini Hollywood, es que cuando fui a coger el caballo para decirle que si le guardaba el caballo, si le vigilaba el caballo que se llamaba Vagabundo, el nombre de ese caballo era Vagabundo, me dio un manotazo, levantó la mano y me dio un manotazo y me pegó justo en la parte del apéndice. Claro, Sergio Leone se asustó y paró el rodaje. Yo dije que era nadie de la China, que para adelante no me había pasado nada, porque el animal no que quería darme un manotazo, es que quería jugar y me dio. Esa es una de las dos. Otra que tengo es que yo iba mucho con Sergio Leone, de hecho, yo me quedé toda la película de La muerte tiene un precio y en El bueno, feo y malo ayudando al sonido, porque entonces el sonido era directo, se grababa, pues fíjate cómo se grababa, la galopada, la risa, y yo colaboraba ahí porque yo vivía en un mundo de ilusión, del cine, ¿esto qué es? Entonces me sentía uno más, entonces yo siempre me quedaba en el rodaje. No lo cobraba, pero sí me lo recompensaba Sergio Leone. Hacía comida, me iba con él, pero una persona que tú le preguntabas algo a Sergio Leone, lo tenían como una persona rara, porque aquí no se creían nunca que este hombre iba a llegar a eso. Ya nadie lo ha alcanzado. Hay gente, directores muy buenos, pero nadie lo ha alcanzado, porque era un cerebro para esto. Además, cada escena era muy medida. La verdad también tengo que decirte otra cosa, que a mí no me ha hecho repetir muchas escenas. Sin embargo, actores, por no mencionar su nombre, tan al trato que son, han tenido que grabar por él. Voy a ponerte el ejemplo de la escena en el hotel, cuando me coge Clint Eastwood y que me pregunta cuánto hay, porque yo lo estaba intentando engañar para que me diera $1. No era el fallo mío. Ahí se queda en el aire. Era Clint, ¿no? Que estaba ahí. Yo creo que sí, porque Sergio Leone para eso era muy estricto. Mucho desayuno, pero no se había aprendido bien el guión. No, cayó ahí un poco, pero bueno, he aprendido mucho también de él. Ten en cuenta que él había hecho pocas causas cuando lo cogió Sergio Leone, porque en sí eso era para Henry Fonda. Lo que pasa es que Henry Fonda, al parecer, no estaba muy convencido de que este hombre iba a llegar hasta donde ha llegado, hasta donde llegó. Y entonces pues, la gente ya me pusieron el Niño Leone por eso, además yo estaba muy pegado a él. Oye, Antonio, estamos terminando la entrevista y yo quiero preguntarte, porque sé que tienes un proyecto que te gustaría que se convirtiera en realidad. Cuéntanoslo. Pues sí, quiero coger bueno, el Ayuntamiento de Aigüe está dispuesto, por supuesto. También quiero contactar con Campello porque quiero coger la juventud, que en vez de estar por ahí, es decir, darle cursos de interpretación, que estén motivados por algo. Los entreno físicamente y preparación de interpretación, y no le meto mucha acción porque tampoco quiero enseñarlo a pelear, porque no vaya a ser que las cosas cambien en la calle. Entonces, prepararlo, que hay una película, pues ya van medio preparados. Y en la tercera edad, que participen también, pues para hacer sus cortos, para tener recuerdos, para sus nietos, y que se sienta, que no estén jugando al parchís, en el buen sentido de la palabra lo digo, sino que se muevan un poquito. Bueno, que no estén todo el día sentados. Antonio, cuando esto ya vaya cogiendo forma, ya nos avisarás por y supuesto, vendremos a ver por supuesto que sí. En qué se ha convertido este curso. Antonio Ruiz Escaño, el Niño Leone, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido todo un placer. A vosotros. Gracias. De verdad. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes. Pues a mí me gustan tus canciones.
Dirigida por James Mangold, A Complete Unknown es un biopic que narra el meteórico ascenso de Bob Dylan en la escena musical de Nueva York durante los años 60. La película se centra en cómo un joven cantante de folk de 19 años de Minnesota alcanzó la fama culminando con su controvertida actuación eléctrica en el Newport Folk Festival de 1965. Timothy Chalamet interpreta a Dylan acompañado por un elenco que incluye a Elle Fanning y Edward Norton. Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida. Voy a hacer prácticas en el periódico. Mario Casas, convertido en un galán más romántico que nunca, encabeza el reparto de esta adaptación de la novela Delia Barceló que coprotagoniza Michelle Jenner. El secreto del orfebre es una historia de amor y misterio que sigue la vida de un orfebre cuya obsesión por una joya específica lo lleva a descubrir secretos ocultos en su familia. La película promete una narrativa intrigante y emotiva. A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesan tiempo. Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Este thriller de suspense, dirigido por Mel Gibson, presenta a Mark Wahlberg como un piloto que transporta a un teniente general y a un testigo clave en una avioneta sobre Alaska. A medida que se desarrollan los acontecimientos, las tensiones aumentan al revelarse que no todos son quienes aparentan ser, creando un escenario de peligro sin escapatoria. ¿Siempre se mueve tanto? Con todos los que se dejaron aquí el papeo, podría abrir un chiringuito. ¡Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida. Basta, por favor. Y tú calla, Dirigida por Mike Leigh, Mi única familia, se ambienta en el Londres contemporáneo y narra la vida de dos hermanas jamaicanas que enfrentan desafíos personales y familiares. La película marca el regreso de Leigh después de 6 años y reúne al director con la actriz Marianne Jean-Baptiste, con quien trabajó en Secretos y Mentiras. La cinta ha sido aclamada por la crítica acumulando más de 12 premios y múltiples nominaciones en festivales internacionales, incluyendo los BAFTA y los Independent Spirit Awards. Sé quién es mi hermana, gracias. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Tienes alguno para mí? Sí, Jesús. Al menos estaba soltero. Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás. Me acuerdo. Nosotros cuenta la historia de Ángela y Antonio, una pareja que, como otras tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y tuvo sus tropiezos. Dos personas que realmente se quisieron pero que han llegado a alejarse hasta el punto de convertirse prácticamente en desconocidos. Un viaje por las luces y las sombras de una relación en una lucha contra la precariedad, las interferencias del deseo o la idealización del amor. Y esto ha sido todo por hoy. Nuestra recomendación de esta semana no es una sola película, sino la trilogía del dólar del gran Sergio Leone. Esta serie de películas italianas, protagonizada por Clint Eastwood y con la música de Ennio Morricone, no tiene desperdicio. Nosotros volvemos en tan solo 7 días con más cine. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?